recaudó 24.000 pesos. En pollos, en gallinas, en tejidos, en mantas, en caballos, en lo que fuera, pero realmente, nuevamente, como suele suceder, quien responde son los sectores populares, es el pueblo. Y por ejemplo, nuestra historia se olvida de la extraordinaria, se ocupa de reivindicar a las damas mendocinas supuestamente desprendidas de sus joyas, pero no nos habla nada de la extraordinaria colaboración de las costureras. Ustedes se imaginan todo lo que debe haber habido que coser para ese ejército, la cantidad de uniformes, abrigos, mantas, etcétera, que ha habido que coser para ese ejército. Por supuesto también todos los que colaboraron en el taller de Fray Luis Beltrán, ¿no es cierto? Gente que lo hacía gratuitamente como su ofrecimiento, como su don a la patria. Pero también la historia oficial, como suele, se olvida de las mujeres. Ustedes saben qué pobre papel, ¿no es cierto?, se le ha reservado siempre a las mujeres. Supuestamente lo único que hacían las mujeres en aquellos tiempos era coser banderas, prestar el piano cuando alguien quería estrenar un himno y esperar al marido prócer. Sin embargo, hubo mujeres que se comprometieron activamente. Mercedes Sánchez, Eulalia Calderón, Carmen Ureta, Rafaela Riesco. Hubo mujeres torturadas como María Cornelia Olivares, María Vargas, Gertrudis Alegría, Josefa Tenorio, que era una esclava. O sea, gente que operaba llevando armas de un lado para otro o espiando, trayendo informes, ¿no es cierto?, a partir de su condición de mujeres, podían entrar quizás haciendo que vendían algunos productos amasados en la casa, podían entrar en los cuarteles enemigos y dar cuenta luego de cuáles eran las fuerzas enemigas, etc. No solo fue una movilización para sostener el ejército de los Andes, sino que también San Martín se ocupó, por ejemplo, funda la biblioteca, abre una escuela lancasteriana que era lo más avanzado que había en aquellos tiempos, favorece los matrimonios mixtos, es decir, no crean que estamos hablando favorece entre blancos y negros, o blancos e indios, que en aquellos tiempos estaban prohibidos. San Martín siempre tuvo una visión muy avanzada de esto. Algunos dirán que es por su ascendencia indígena, ¿no es cierto? En la reunión con la prensa que tuvimos, Julián Domínguez habló, porque tuvimos una charla sobre esto, de volver a poner en el tapete el tema de la filiación sanmartiniana. Es decir, si San Martín era hijo de una india o supuesta india de una blanca. Es interesante, fue muy interesante cuando este tema se planteó hace algunos años, sobre todo a partir de un libro de José Ignacio García Hamilton, ustedes recordarán, que se armó todo un escándalo, porque alguna gente sintió que realmente era agraviar la memoria del Libertador. A mí me parece que no es agraviar la memoria, primero es buscar la verdad histórica. Es decir, de lo que se trata es autorizar un ADN para ver si San Martín realmente era hijo de esta india en un desliz, podríamos decir, convencionalmente de Diego Delgado. A mí parecería, si fuera así, parecería maravilloso que San Martín fuera hijo de una indígena. Explicaría inclusive muchas actitudes. Por ejemplo, antes del cruce de los Andes, él hace algo que va a negociar con los indios pehuenches, la cordillera del sur, para pedirles permiso para atravesar por sus pagos, que sería el paso del Planchón, que es un paso del sur, que finalmente no utiliza.
o utilizada simplemente como una fuerza de distracción. Él va a pedirles permiso a los pehuenches, es una gran ceremonia con grandes homenajes a los dos lados. Y cuando él está con ellos le dice, yo también soy indio, les dice. O sea, hay muchos momentos en que San Martín, por ejemplo, Alberdi cuando lo va a visitar, dice, no vi el hombre de aspecto tan aindiado como me lo habían pintado. O sea, hay muchas referencias, vieron la nariz aguileña, ¿no? En los retratos que parecen ser los más verdaderos. No sé, que es interesante también esa fase, y no tenemos de ninguna manera que horrorizarnos por eso. San Martín hace algo, también trata de poner juntos a los negros y los blancos en sus fuerzas, es decir, a los esclavos y a los blancos. Y no es posible. O sea, luego dice, lo intenté, pero no pude, por ahora esto es incompatible. O sea, hay una serie de medidas de San Martín que van en esa línea. Finalmente, aparentemente por orden de la logia, Pueyrredón comienza a enviarle ayuda, más recursos, y finalmente, entre lo que ha logrado extraer de Cuyo, más la ayuda que tardíamente, tal es así que le ha postergado, le ha tenido que postergar el cruce, porque se imaginan que los Andes no se pueden cruzar en cualquier momento del año. Ha tenido que postergar por un año el cruce, y finalmente está en condiciones de hacerlo. Y ustedes saben en qué malas condiciones lo hizo, toda la dificultad, etcétera, etcétera. Luego, del otro lado de los Andes lo están esperando los realistas, ¿no es cierto? Quisiera leerles la composición del ejército. Debajo de San Martín estaba el coronel Hilarión de la Quintana, el teniente coronel Diego Parvacien, el sargento mayor José Antonio Álvarez Condarco. Luego había dos divisiones, una a cargo de O'Higgins y otra a cargo de Soler, que he visto que es uno de los que custodian el monumento de San Martín aquí. La infantería de O'Higgins estaba dirigida a una compañía de fusileros del batallón número 7 por Pedro Conde, la compañía de fusileros del batallón número 8 Ambrosio Kramer, la caballería, que eran 13 escuadrones de granaderos a caballo por Sapiola, el escuadrón 1 de caballería Melián, el 2 Medina, el 3 Ramallo. Tenían 2 piezas de artillería la división O'Higgins. La división Soler, debajo de él estaba, el batallón número 1 de infantería con Rudecindo Alvarado, el batallón número 11 con Juan Gregorio de las Heras, las compañías de granaderos del batallón número 7 y número 8, y luego la caballería, el escuadrón de escolta por el coronel Mariano Necochea, el escuadrón 4 de granaderos a caballo por Manuel Escalada, y también tenía 2 piezas de artillería. Como ustedes saben, la batalla tuvo momentos indecisos, pero finalmente se decidió a favor de las fuerzas patriotas, y luego voy a hacer un comentario sobre eso. El parte de batalla que el general San Martín dirigió al director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, en Buenos Aires, le dice: excelentísimo señor, una división de 1800 hombres del ejército de Chile Chile, es decir, que defendía Chile para el rey, acaba de ser destrozada en los llanos de Yacabuco por el ejército de mi mando en la tarde de hoy. 600 prisioneros, entre ellos 30 oficiales, 450 muertos y una bandera que tengo el honor de dirigir a usted. Es el resultado de esta jornada feliz, con más de 1000 fusiles y 2 cañones tomados. La premura del tiempo no me permite extenderme en detalles, que remitiré lo más breve que me sea posible. En entretanto, debo decir a usted que no hay expresiones como ponderar la bravura de estas tropas. Nuestra pérdida no alcanza a 100 hombres. Estoy sumamente reconocida la brillante conducta, valor y conocimientos de los señores brigadieres don Miguel Soler y don Bernardo O'Higgins. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, cuartel general de Chacabuco, en el campo de batalla,
febrero 13 de 1817. Luego agrega los patriotas muertos, digamos, agrego yo, los patriotas muertos fueron 12 y 120 heridas, mientras que los realistas sufrieron 500 muertos, prisioneros 32 oficiales y 600 soldados, y fue capturada la bandera del regimiento. Es decir, como ustedes ven, ha sido una batalla muy ampliamente vencida. Acá hay algo interesante, que vamos, porque siempre nos cuenta bien la batalla de Chacabuco contada, bueno, ganó San Martín y chao, no. Tiene sus cositas. Fíjense lo que le escribe Pueyrredón, en respuesta al director supremo de Buenos Aires, y le dice: gloria al restaurador de Chile, sí, mi amigo querido, la fortuna ha favorecido los heroicos esfuerzos de usted, y la América nunca olvidará la valiente pereza de usted sobre Chile, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para expresar a usted los términos con que se ha explicado el sentimiento de regocijo público por la victoria de Chacabuco, cuya noticia llegó a las 9 de la mañana por pliego despachado con Luz Uriaga. Mira, gobernador, creo que fue gobernador de Mendoza. Eran las 11 de la noche, aún se oía un ruido sordo de vivas en toda la ciudad. La fortaleza y 6 buques, está hablando de Buenos Aires, ¿no? Los festejos en Buenos Aires. La fortaleza y 6 buques de nuestra marina hicieron salva triple. Escalada, que conduce los pliegos, no ha llegado y me tiene su demora impaciente porque quiere imponerme de algunos pormenores de la acción. Aquí, detalle. Lo que sé por Luz Uriaga es que usted, con 2 escuadrones de granaderos, tuvo que meterse entre las líneas enemigas. De esto infiero, o que la cosa estuvo apurada, o que no tuvo usted jefe de caballería de confianza, porque en todo otro caso yo acusaría a usted del riesgo en que se puso. Lo está retando, perdón. Dígame usted con la franqueza que debe lo que hubo en esto, mientras yo quedo en el más grave cuidado con la noticia que también me da Luz Uriaga, de que en resultas de la fatiga personal que usted tomó la acción quedaba muy afligido de su pecho. Recordemos que San Martín era asmático, o sea, le está diciendo: sé que tuvo usted una fuerte crisis de asma. Por Dios, cuídese usted porque su vida y su salud interesan extraordinariamente al país y a sus amigos. ¿Qué le está diciendo? Perdón, le está diciendo qué pasó para que usted haya tenido que meterse en la batalla dirigiendo 2, cuando usted sabe perfectamente que los generales no se meten en la batalla, porque usted podría haber sido muerto y eso hubiera sido un desastre. Inclusive lo retan inclusive en circunstancias militares, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Eso es interesante. Lo que pasó fue... ¿Podemos seguir? Ahí está. Los pasos de la cordillera, ¿no? Por los que atravesó, que fueron Patos, ¿no es cierto? Payata y algunos más, Planchón y algunos más. Era una forma de despistar al ejército realista que no sabía por dónde venían las fuerzas principales. Sí. Bueno, esta es una ilustración sobre la batalla. Bernardo Higgins, Miguel Soler. Fíjate que lo observo. Un poquito atrás. Ahí está, ese es Miguel Soler. No, pero es muy importante, porque todos estos nombres que yo les he leído, fíjense que después tuvieron, la mayoría de ellos, mucha actuación. Y a veces confrontados, a veces de bandos distintos, ¿no? Sigan, gracias. Y acá es interesante el plano de la batalla. Esto es clave para entender qué es esto que Pueyrredón le está diciendo a San Martín. Este era el plan de San Martín. O'Higgins venía por acá y la idea era tomar al ejército enemigo en pinza. Este es el ejército enemigo. Entonces la idea era que O'Higgins avanzara por acá y Soler
que tenía que hacer una vuelta larga por los cerros, por las montañas, llegaba acá. Ahora, ¿qué pasó? Que O'Higgins se adelantó y atacó cuando Soler todavía estaba por acá. O sea que cuando O'Higgins, que tenía la mitad del ejército, se enfrenta a todo el ejército español, la batalla corre serio peligro de ser un desastre. Y ahí es cuando San Martín se lanza él con los regimientos de retaguardia y de su custodia para reforzar la actividad de O'Higgins. Mientras tanto, Soler seguía dando la vuelta, y hasta que finalmente llega, y entonces ahí la batalla se define con la victoria. Díganme. Bueno, ¿qué más tenemos? Muchas gracias. Ahora, San Martín, que tenía un sentido político importante, siempre lo tuvo, no le reprocha, por lo menos en el parte ni en los informes siguientes. Pero fíjense qué interesante. En un informe que manda 10 días después del que le señalé hace un rato, a director supremo, programa, dice: bravo brigadier O'Higgins reúne los batallones 7 y 8 al mando de sus comandantes Kramer y Conde, forma columnas cerradas de ataque y carga la bayoneta sobre la izquierda enemiga. El general Soler cayó al mismo tiempo sobre la altura que apoyaba su posición. Como ustedes saben, en Chile se llevó adelante una sistemática campaña de denigración de San Martín, que es lo que hace que hoy, por ejemplo, San Martín no sea una figura especialmente reconocida en Chile, como sí lo es en Perú. Y eso tiene distintas razones, distintos. Una de las causas es que se le achaca a San Martín el fusilamiento de los hermanos Carrera en Cuyo, ¿no es cierto? Que en realidad fue obra de Bernardo Monteagudo, que como era mano derecha de San Martín, se supone que obró por cuenta de San Martín. Los hermanos Carrera son héroes nacionales en Chile, pero eran los enemigos políticos acérrimos de San Martín y de O'Higgins. Y O'Higgins en algunas cartas reclamaba, decía que bueno sería para Chile que los hermanos Carrera murieran. En Chile se sigue pensando que San Martín fue responsable de la muerte. Yo me atrevería a decir que no, pero también puede entenderse que se prestaba a sospechas. Y después una campaña de mucha denigración por parte del almirante Cochrane, que fue el jefe de la Armada, digamos, que llevó al ejército a Lima, que era un mercenario inglés y que de alguna manera siempre decía que su oposición a San Martín en Lima era en nombre de Chile. O sea, por ejemplo, cuando San Martín se hace cargo de la Armada en Lima, Cochrane lo acusa de haber robado para Perú la Armada chilena. O sea, ahí aparece algo interesante, porque si uno piensa que el anglófilo Rivadavia, siempre al servicio de los intereses ingleses, jorobaba por un lado, y Cochrane, el inglés Cochrane, jorobaba por otro lado y le hacían la vida imposible a San Martín, uno tendría que pensar qué injerencia había ahí de la corona británica en esa operación de pinza, diríamos, sobre San Martín. La cuestión es que cuando se publica un libro, Memoria del excelentísimo señor don Bernardo O'Higgins, en 1844, el historiador argentino Orstein descubre que en un ejemplar de ese libro hay apuntaciones a mano de San Martín. En la página 29, el autor de este libro, Casimiro Albano, imagina que San Martín debió destinar a O'Higgins al mando de la vanguardia por opinión uniforme de los bravos.
entre comillas. San Martín se despacha, se enoja cuando está leyendo esto, agarra un lápiz y escribe. El general O'Higgins era bravo hasta el extremo, pero sus conocimientos militares eran nulos. Desde la cima de la cuesta de Chacabuco lo destiné a perseguir al enemigo con el batallón 8, con la orden expresa de no comprometer ninguna acción con el enemigo hasta que la caballería que yo llevaba pasase el desfiladero de más de una legua. Al poco tiempo veo que el fuego había comenzado. A la media hora llegué con 2 escuadrones de granaderos y vi con sorpresa que O'Higgins marchaba en columna sobre los españoles y que estos lo habían rechazado, dispersándole el batallón 8. Todo mi plan estaba trastornado por la precipitación de este ataque, que no daba tiempo a la división Soler de llegar a tiempo de atacar por la espalda. En tan crítica circunstancia no me quedó otro partido que el de atacar con la caballería de izquierda de la línea, la izquierda de la línea enemiga, la que fue destrozada, coincidiendo a este resultado el comandante Necochea, que al mismo tiempo atacó la retaguardia. Es interesante, hay una manifestación que nunca hizo público, pero que hace como es esto de las batallas, qué difícil eran las coordinaciones en aquellos tiempos, ¿no? Coordinar los movimientos de un ejército sin BlackBerry, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero bueno, y así pasaban esas descoordinaciones que eran tan decisivas. Una nota de color es en un documento que encontré de casualidad. Pero las instrucciones que daba San Martín a sus oficiales, que encontré es de Maipú, o sea, la batalla siguiente, pero seguramente igual a la que de verdad en Chacabuco. Primero, son instrucciones a sus oficiales, ¿no? Primero, cada soldado para batirse llevará 100 tiros y 6 piedras. La mitad consigo y la otra mitad de su respectivo cuerpo. Segundo, antes de entrar en batalla se les dará una ración de vino o aguardiente, prefiriendo lo primero. Los jefes perorarán con denuedo a la tropa antes de entrar en batalla, imponiendo pena de la vida al que se separase de su fila, sea al avanzar, sea al retirarse. Tercero, se dirá a los soldados de un modo claro y terminante por sus jefes que si un cuerpo se retira es porque el general en jefe lo ha mandado así por astucia. Interesante, ¿no? O sea, de pronto ven que la fuerza se retira huyendo, a lo mejor pues tiene que decir no huye. Está respondiendo a una orden del general. Cuarto, si algún cuerpo de infantería o caballería fuere cargado con arma blanca, no será esperado a pie firme, sino que les atará 50 pasos al encuentro con bayoneta calada o con sable. O sea, ir al choque, ¿no? Quinto, los heridos que no puedan andar con sus pies no serán salvados mientras dure la batalla, porque necesitando 4 para cada uno, se debilitaría la línea en un momento. En unas instrucciones de algún jefe de las guerras independentistas, que no me recuerdo quién era, decía que los heridos se cuidarán bien de no gritar, porque eso desmoraliza a la propia fuerza. Bueno, debe haber sido nada fácil no gritar. Sexto, recomiendo a los jefes de caballería, esto es interesante y cruel como son las batallas, recomiendo a los jefes de caballería llevar a retaguardia un pelotón de 25 a 30 hombres para sablear a los soldados que vuelvan cara, es decir, que huyan, ¿no? Así como para perseguir al enemigo mientras se reúne el resto del escuadrón. Siendo el carácter de nuestros soldados más propio para la ofensa que para la defensa, los jefes no olvidarán que en caso apurado deberán tomar la primera. Estoy leyendo de un libro mío. Bueno, esto es lo que puedo decirles de esta... Reafirmarles algo que tenía que ver con ese espíritu americano, inclusive Mitre, ¿no es cierto?, que tiene
la honestidad de nombrarlo campeón argentino a San Martín, pero que tiene una relación muy dúplice con él, porque no coincidían políticamente. Fíjese que San Martín fue un gran apoyo de Juan Manuel de Rosas. Fue un hombre que admiraba a Rosas, tenía gestos de reciprocidad muy importantes. Imagínense que San Martín le lega su sable a Rosas cuando muere, un gesto inmenso. Mitre era un gran enemigo de Rosas. Era un hombre que participó de todos los entripados, guerras, atentados que se armaron en contra de Rosas. Inclusive fue su crucificador en la historia argentina, ¿no es cierto? Cuando Saldías escribe lo que puede ser considerado el primer libro revisionista, cuando siendo parte del grupo mitrista, del grupo de la aristocracia oligárquica de Buenos Aires, escribe un libro sobre Rosas y hace, por su gran honestidad, un libro ecuánime. Mitre lo reta y le dice que hay que ser noble, hay que ser leal con los nobles odios. Hay que ser leal con los nobles odios. Es decir, que a Rosas hay que odiarlo. No se puede ser ecuánime, hay que odiarlo. Bueno, ya le digo, a San Martín tardaron 30 años estos liberales, digamos, gobernantes, los vencedores de la guerra civil, ¿no es cierto? O sea que, de todas maneras, tiene la dignidad de reconocer lo que es el de indudable prócer. Pero las versiones que él nos da son discutibles en muchos sentidos, ¿no es cierto? Y fíjese que no evade el sentimiento americanista de San Martín, porque cuando escribe la biografía de Belgrano es Belgrano y la independencia argentina. Y cuando escribe su gran, por tamaño, por volumen, indudablemente por documentación, aunque no coincidimos en muchas cosas, se llama San Martín y la emancipación americana. O sea, le reconoce a San Martín esa vocación americanista. Él no concibe, digamos, la idea de una Argentina aislada. Cuando se junta con Bolívar en Guayaquil, que ya hemos hablado, el tema de discusión, el tema de conversación en Guayaquil es la Unión Americana. Los dos conversan, el tema ya está saldado, será Bolívar, pero el tema fundamental ha sido cómo lograr que las naciones fracturadas, anárquicas, no vuelvan a caer en manos de otros imperios. Como sabemos, Bolívar, a partidario de la Gran Colombia, ¿no es cierto?, y él como dictador vitalicio, llegó a tener lo que son hoy Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, lo que soy Bolivia, pero hasta que eso se desintegró por efecto de los conflictos internos y también de la acción de los agentes británicos sobre todo. Y San Martín propone eso que muchos le discuten, que es la idea de un príncipe europeo, como alguien que estaba por encima de la anarquía americana y que pudiera de alguna manera unir a las naciones. O sea, los dos había el proyecto de la patria grande, de una América unida, y no esta América fracturada de países, en algunos lugares dramáticamente pequeños, como el caso de Centroamérica. Fíjense que nosotros nos hemos dividido en 4, y podría haber sido 5 si la invasión anglo-francesa de la heroica vuelta obligada a la guerra del Paraná hubiera triunfado. Y esto va para aquellos que dicen que fue una derrota. Bueno, si hubiera sido una derrota, hoy tendríamos otro país que ya tenía nombre, que era la República de la Mesopotamia, que era Entre Ríos, Corrientes, Misiones, que iba a ser un protectorado británico. Bueno, podemos extendernos mucho. Muchas gracias.